Buenas noches con todos, buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos hoy día en una reunión más de SOPEMI, capítulo pediátrico. Hoy viernes, pediatría crítica. Doctor Tolentino, ¿puede compartir su pantalla? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, vamos a intentarlo. El doctor Johnny es del Hospital Regional, docente de Trujillo. Esta UCI ya tiene 10 años de formación. Adelante, doctor Johnny, le escuchamos. Confirmen, ¿se puede ver la pantalla, por favor? Un momento. ¿Se escucha? Sí se escucha. Ok. Hola, buenas noches. Sí lo escuchamos, doctor. Buenas noches. Agradezco la oportunidad que me brinda el grupo organizador a través de la doctora Cecilia Taboada. Soy el doctor Johnny Tolentino Geldres, pediatra asistente de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Docente de Trujillo. Esta vez para compartir algunas experiencias sobre tosferina grave que ocurrieron en nuestra UCI, en el Hospital Regional de Trujillo, en los años 2018-2019. No sé si es que me están escuchando bien, por favor. Sí, doctor, todo bien. Perfecto. Gracias. En el contenido que vamos a desarrollar, vamos a hacer un pequeño recuerdo de la tosferina, una enfermedad reemergente. Vamos a revisar algunos datos epidemiológicos nacionales y también locales. Vamos a referirnos a tosferina grave y vamos a reportar la experiencia que ha tenido la UCI en estos 2 años, un casito clínico que hemos tratado de rescatar para poderles presentar también, y al final unos puntos resaltantes sobre este hecho de la tosferina grave. En epidemiología vamos a dar algunos datos. La tosferina continúa siendo un problema de salud pública, aún en los países con alta cobertura de vacunación. Hay elevados costos relacionados a hospitalización. La mortalidad oscila alrededor de un 5%. En el mundo se estima que existen cada año unos 30 a 50 millones de casos de tosferina, y de estos fallecen unos 300.000 a 400.000. Los países en desarrollo como el nuestro acumulamos el 95% de los casos de todo el mundo. Indicador también importante que el 90% de las hospitalizaciones ocurren en niños menores de 1 año. El 80% de los niños que son ingresados y fallecen tienen menos de 6 meses. La incidencia de tosferina grave en las UCI es del 1% y su mortalidad cuando llegan en estos cuadros graves de tosferina severa puede llegar hasta 50 y en otras revisiones también suben hasta 75 a 80% de mortalidad. En el Perú tenemos algunos datos epidemiológicos. Más o menos en el año 2012 apareció un brote que significó más o menos un aumento de las tasas de incidencia de 20 veces la que se tuvo en el año 2011. Y con ese nivel de presencia de esta enfermedad, se han mantenido con ciertos niveles de altos y bajos, pero en el 2017, en el 2018, en el 2019, hemos tenido un repunte de casos. Y con estos han habido también defunciones, como en el 2017, defunciones, 2018, 7 defunciones, y en el 2019, 385 casos y 9 defunciones. Para el 2020 se registraron 119 casos, pero ninguna mortalidad. En esta curva epidémica podemos ver cómo ha sido la evolución de los casos de tosferina a través del tiempo. En el 2016 venía baja en los primeros meses, hacia finales iba incrementándose. Para inicios del enero del año 2017 también hubo un repunte, pero bajó. Luego se han aparecido picos
que en el año 2017, más o menos a mediados del año, y así se ha venido presentando bajas y subidas. Y como vemos, hacia el 2019 también hubo un repunte en los primeros meses del año para ir disminuyendo hacia inicios del 2020. Recordemos que a este tiempo más o menos apareció la pandemia y prácticamente los casos han sido mínimos. Por departamento, acá tenemos casos de tosferina. Los departamentos con más prevalencia durante este tiempo han sido Loreto, Lima, Cajamarca, y también en La Libertad hemos tenido casos con bastante frecuencia y que hemos tenido necesidad de atenderlos. En el año 2017 estamos repitiendo 611 casos a nivel nacional, en el año 2018 578, y en el 2019 502. Y veamos acá un corte a la semana número 7, o sea, hasta febrero de estos años. Y vemos cómo se venían apareciendo estos casos. En el 2016, 18 casos fueron ascendiendo paulatinamente. En el 2020 hubieron pocos casos en realidad. Y para el 2021, ya cuando estábamos en plena pandemia, solamente 2 casos de tosferina se reportaron. Recordando la tosferina, que es una infección de las vías respiratorias que es sumamente contagiosa, alcanzando hasta un 80% de los contactos familiares. Esta se caracteriza por tos seca, persistente e intensa, seguido de sonidos agudos como el gallo inspiratorio, y que afecta principalmente a los niños que no han recibido vacunas, es decir, los menores de 2 meses, o aquellos que no han completado el esquema de vacunación. También los adolescentes y los adultos que han perdido la inmunidad. Recordemos que el tiempo de protección que otorga la infección natural, por ejemplo, es de 4 a 20 años, y con la vacuna se logra un tiempo de protección de 4 a 7 años. Entonces, pasado este tiempo, las personas nos volvemos susceptibles de contraer la enfermedad y transmitirlas, porque es de muy fácil transmisibilidad. Los agentes causales del síndrome Cook-Delucho-Dyer incluyen la Bordetella pertussis, que es un cocobacilo gram negativo, encapsulado, aerobio estricto, pleomórfico, inmóvil, coloniza el epitelio ciliado y necesita un cultivo selectivo para su crecimiento. Recordemos también que la Bordetella pertussis tiene como huésped natural único al ser humano. Los otros agentes que causan síndrome Cook-Delucho-Dyer tenemos varios. Los más frecuentes tenemos influenza, Bordetella parapertussis, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, adenovirus y otros virus que se mencionan acá. Es importante destacar los factores de virulencia que tiene esta bacteria, pues debido a eso hace todas las alteraciones fisiopatológicas que presentan, sobre todo en los niños pequeños que vamos a ver posteriormente. Presenta adhesinas y toxinas. Las adhesinas, la hemaglutinina filamentosa, ayuda a la adhesión al epitelio y también entre bacterias, formando un biofilm. Las fibras, que ayudan a la adhesión al epitelio y a los monocitos. La pertactina, que permite resistir el aclaramiento mediado por los neutrófilos. La toxina pertussis, que es una de las más importantes en la patogenia de esta bacteria, se asocia con la adhesión y el anclaje a los cilios. Origina leucocitosis, que es uno de los mecanismos fisiopatológicos más importantes de esta enfermedad, asociados a linfocitosis. También ocasiona hiperinsulinemia, hipoglicemia, sensibilización a la histamina, interfiere también en la respuesta inmunológica y en la respuesta inflamatoria. Otra de las toxinas es la de latociclasa, que inhibe la fagocitosis, inhibe también la actividad de los linfocitos T helper, también a los linfocitos T citotóxicos, y esto ayuda a que la bacteria escape al sistema de detección inmunológica. Además, la latociclasa también está inmersa en la producción de la estimulación para la producción de moco, que es un mecanismo también fisiopatológico importante, sobre todo en los niños más pequeños. La citotoxina traqueal produce destrucción de las células ciliadas.
La tos persistente también se le atribuye a esta toxina, aunque no está totalmente aclarado, y también inhibe la quimiotaxis. La toxina dermonecrótica causaría, dice, necrosis tisolar localizada, vasoconstricción y parálisis ciliar. También se describe un lipopolisacárido encargado de la pirogenicidad, aunque no es muy importante en esta enfermedad. También estimula la interleuquina número 1. En la patogenia se dan más o menos, se identifican 4 etapas: la inoculación y la adhesión al epitelio respiratorio, la multiplicación y evasión de las defensas del hospedador, ocurre el daño local, que es una de las formas como ingresa la bacteria, y son las toxinas los que van a dar los efectos sistémicos durante esta enfermedad. Se han acuñado criterios clínicos para tratar de identificar a los posibles casos de tosferina, de acuerdo al grupo etario, como vemos acá. Por ejemplo, de 0 a 3 meses, la tos que no mejora, presenta rinorrea acuosa, persistente, sin fiebre, y puede asociarse a algunos de estos signos que podemos graficar acá, como el gallo inspiratorio, la presencia de apnea, el vómito posttusígeno, presencia de cianosis, convulsiones, neumonía, y bueno, también el contacto con el factor epidemiológico que puede estar alrededor de la vivienda del niño. Entre los 4 meses y los 9 años ya se puede presentar la tos paroxística, que puede evolucionar de 7 días o más, cursa sin fiebre, y además algunos de los síntomas que también se mencionan acá: el gallo, la apnea, el vómito postusígeno, las convulsiones. Aparece también ya el empeoramiento que ocurre en las noches, la neumonía, y también el contacto con el familiar que puede estar sintomático. Y en los mayores de 10 años, la tos paroxística no productiva, que dura más de 14 días, sin fiebre, y puede estar asociado a los mismos síntomas, pero aparecen episodios de sudoración entre los paroxísmos. Aparece también el vómito postusígeno y el empeoramiento nocturno. Puntos importantes a resaltar en los menores de 6 meses es que el 50% de los niños que desarrollan tosferina requieren hospitalización. 50 a 70% de ellos experimentan episodios de apnea. 20 a 23% pueden presentar neumonía y el 12% manifiestan pérdida de peso durante su enfermedad. En el diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas: la leucocitosis mayor a 15.000 con más del 60% de linfocitos, el cultivo en el medio Bordet-Lengow. La sensibilidad de este cultivo es menor al 25%, pero los resultados son tardíos, demora 7 a 10 días. Lo que está utilizándose con más frecuencia es la reacción en cadena de la polimerasa, cuya utilidad va desde la fase catarral hasta la paroxística. Y la serología con ELISA, que puede utilizarse después ya de la fase catarral hasta la fase de convalescencia. Las complicaciones más comunes que siempre hemos solido identificar: la neumonía en la parte respiratoria, las atelectasias, el neumotórax, también otitis media; neurológicas como la encefalopatía tosferinosa, el déficit neurológico, la parálisis, hemorragia subdural, subaracnoidea, y otras como la sepsis, hernias, aparición de hernias, las epistaxis, prolapso rectal, laceraciones del frenillo lingual, y también se describen fracturas costales. En cuanto a la tosferina grave, que es el meollo que estamos tratando hoy día, se define como la presentación que cursa con leucocitosis extrema, arriba de 30.000 leucocitos por milímetro cúbico, hipoxemia, que puede estar o no asociado a neumonía, insuficiencia respiratoria grave, y lo ominoso de esta presentación es la hipertensión pulmonar, que es la responsable del colapso cardiovascular y el consiguiente gasto cardíaco bajo, y que va a perpetuar esta secuencia de eventos que va a desencadenar en una evolución muy grave. Dice que una vez que se ha instalado este tipo de presentación de la tosferina grave, el tratamiento ya es sintomático,
donde la hipertensión pulmonar y la hipoxemia se tornan refractarias incluso a la oxigenación por membrana extracorpórea y a todo tipo de intervención. Y señalan que la mortalidad cuando se ha instalado la tosferina grave, sobre todo en los niños más pequeños, puede llegar a una mortalidad de 75 a 80%. Para identificar a los pacientes que podrían entrar en este grupo de tosferina grave, hay que hacer algunas intervenciones. Hay que hacer un control clínico, una pesquisa de aquellos signos y síntomas que conlleven riesgo de ingreso a OSIT, como la hiperleucocitosis, la taquicardia, la cianosis o la apnea. El objetivo es brindar un tratamiento precoz y oportuno antes que se instalen la insuficiencia respiratoria grave y la hipertensión pulmonar. Factores asociados a mal pronóstico en este tipo de presentación de la tosferina, tenemos la prematuridad y el bajo peso. Cuanto más prematuros y más bajo peso en los niños, su pronóstico es peor. La edad menor de 1 año y sobre todo los menores de 3 meses, que son los niños más susceptibles por carecer de vacunas o todavía están con vacunas incompletas. La presencia de neumonía en el momento del ingreso también es un factor de mal pronóstico. La hiperleucocitosis, que se conlleva como predictor de mortalidad, está arriba de 30.000 y 100.000 leucocitos por milímetro cúbico. La presencia de taquicardia, apnea o neumonía, y también se describe que la hiponatremia, al momento del ingreso o al momento del abordaje del paciente, son factores que se asocian a mal pronóstico. Para tratar de explicar la fisiopatología de los eventos que ocurren en este tipo de casos de tosferina grave, van a llevar a la parte final que se establece un gasto cardíaco bajo. Podemos describirla con este cuadro, que lo he tomado de uno de los autores de una revisión importante, que empieza con la infección pulmonar por Bordetella pertussis. Esta misma infección puede generar la apnea, se puede presentar en forma de bronquiolitis necrotizante, puede presentarse también como neumonía con síndrome de distrés respiratorio agudo, y la llamada toxina pertussis, que ocasiona muchos eventos fisiopatológicos que también intervienen en la evolución tórpida y mala de este tipo de presentación. La toxina pertúsica promueve una hiperleucocitosis. Esta hiperleucocitosis van a producir agregados o trombos leucocitarios, ocasionando a la vez también una hiperviscosidad de la circulación y va a alterar, va a producir una vasoconstricción a nivel pulmonar. Los otros eventos también que se producen, como la vasoconstricción directa causada por la pertusis, la bronquiolitis necrosante, la neumonía con síndrome de distrés respiratorio, a través de la acidosis respiratoria también van a inducir a vasoconstricción pulmonar. La apnea, al producir hipoxemia, también va a contribuir a vasoconstricción pulmonar. La vasoconstricción pulmonar va a conllevar a desarrollar una hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar va a dilatar las cavidades derechas, ocasionando un incremento en la precarga de las cavidades derechas. Esto va a alterar la función del ventrículo izquierdo a través de la interdependencia ventricular. Esta interdependencia ventricular va a estar asociada a un menor volumen en la diástole del ventrículo izquierdo. Este menor volumen va a hacer que el gasto cardíaco sea bajo y genera un círculo vicioso que al haber bajo gasto cardíaco va a promover taquicardia. La taquicardia, por consiguiente, va a generar una menor precarga ventricular, lo que ocurre, lo que causa un menor volumen en la diástole ventricular y se cierra este círculo. Cuando el bajo gasto cardíaco también o perfusión va a inducir la acidosis metabólica, que otra vez esta acidosis va a estar inmersa en la vasoconstricción pulmonar y la generación de hipertensión pulmonar. Y se cierra este círculo vicioso, tanto por este lado como por la taquicardia.
Y finalmente se dice que el bajo gasto cardíaco es el desencadenante final de todo lo que ocurre en la mala evolución de estos pacientes. La tosferina grave, su evolución se responsabiliza a la toxina pertussis, como realizamos al inicio. Esta produciría un desequilibrio en el tono de la vasculatura pulmonar y un factor mecánico como consecuencia de la hiperleucocitosis que causa. Entendiendo estos dos mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, intentaron revertir esto a través de una limpieza de la toxina y de disminuir la cantidad de leucocitos que pueden estar en la microcirculación. Y este autor romano en el 2004 hizo el intento de hacer exsanguinotransfusión y también se puede hacer leucoferesis para tratar de hacer limpieza de estos productos y tuvieron resultado en un estudio que presentaron en el año 2004. O sea, ellos están a favor de una exsanguinotransfusión que nos ayuda a limpiar tanto la toxina pertussis y a disminuir la leucocitosis. Lo que persigue es una adecuada oxigenación, establecer una buena hemodinamia y procurar mantener resistencias vasculares bajas. Los pacientes que deben ingresar para monitoreo no invasivo son aquellos que presentan crisis de cianosis o apnea, que tengan evidencias de sobreinfección, que tengan taquicardia sinusal más de 190 por minuto, cuya causa no está clara, y recuentos leucocitarios arriba de 50.000. Estos pacientes ingresarían a cuidado intensivo para monitoreo no invasivo. Si los pacientes que están en observación intensiva en cuidado intermedio evoluciona hacia hipoxia o tienen signos de shock, tenemos que establecer un monitoreo oximetría continua, asegurar una PaO2 mayor a 60 de mercurio. Hay que utilizar la recarga para asegurar una presión arterial media mayor de 45 en los menores de 6 meses y 55 milímetros de mercurio en los mayores de 6 meses. También hay que evaluar la necesidad de uso de vasoactivos para utilizarlo en su momento, como la milrinona, dobutamina, levosimendan, que nos van a ayudar a mejorar la contractilidad cardíaca y también a mejorar las resistencias vasculares, tanto sistémicas como pulmonares. También se exige que se realice un ecocardiograma donde se midan las presiones pulmonares y hay que definir cómo está funcionando los ventrículos. Iniciar antibioticoterapia empírica ante la evidencia de alguna sobreinfección bacteriana y tratar siempre de normalizar todos los electrolitos, incluyendo calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio y también la glicemia. La ventilación mecánica es un parámetro muy importante en el abordaje de estos pacientes. La asistencia ventilatoria mecánica debe ser precoz y su indicación no solamente está indicado para los niños que evolucionan hacia insuficiencia respiratoria aguda, sino también aquellos que presentan alguna clínica ya de bajo gasto cardíaco. La recomendación es que se inicie como una estrategia protectiva donde persigamos los mínimos estándares para mantener una adecuada oxigenación, tratando de obtener una oximetría por lo menos entre 88 y 92, asegurando una presión de oxígeno de entre 55 y 80, una PCO2 menor o igual a 60, y las presiones que debemos optimizar, por ejemplo, la presión meseta, esta presión, que no sea más de 24, la driving pressure o presión de distensión menor de 13, y manejar el PIB, que lo refieren entre un rango de 5 hasta 24.
pero la mayoría de estudios refieren que la óptima utilización del PIP está entre 10 y 15 centímetros de agua. Si el paciente evoluciona con hipertensión pulmonar, hay que iniciar una pseudoanalgesia continua adecuada, tratar de mantener un pH en 7.4, ideal entre 7.45 a 7.55, y si es necesario debemos infundir bicarbonato, tratando también de mantener una PCO2 entre 30 a 35, un poquito bajas, y también está indicado utilizar óxido nítrico o vasodilatadores pulmonares como el sildenafilo o la prostaciclina. Ante el empeoramiento de la oxigenación o acidosis respiratoria, si se puede iniciar BAFO cuando el índice de oxigenación es más de 16 o la presión parcial de oxígeno menor de 60 con una presión media de la vía aérea mayor de 16. Indican también el uso de óxido nítrico, vasodilatadores pulmonares, y hay que evitar el balance excesivo de líquidos, utilizar furosemida o utilizar hemofiltración. Son eventos, intervenciones que se presentan como alternativas, pero que en la mayoría de estudios, cuando se inicia BAFO o la ECMO incluso, la mayoría de veces no hay buena respuesta. Ante el ascenso progresivo del recuento leucocitario, hay que considerar la factibilidad que veíamos en el estudio de hacer una leucoféresis o una exsanguinotransfusión. Evaluar la velocidad de ascenso ulterior, después que se hace la exsanguino, para ver si hay necesidad de una segunda intervención. Si ante esto hay empeoramiento, utilizar la oxigenación por membrana extracorpórea, si es que está disponible, pero como les mencioné, la mayoría de estudios refieren que este tipo de terapia tampoco tiene buen final. Bueno, eso es en cuanto a la revisión que pude establecer, en cuanto al manejo del síndrome del Coqueluche o tosferina grave. En nuestra experiencia quiero compartir esto que tuvimos en el hospital regional en los años 2018 y 2019. En el año 2018 tuvimos 14 pacientes con sospecha de tosferina. De estos 14 pacientes, en 6 se determinó que eran tosferina y en 8 se quedó solamente como síndrome coqueluchoide. En el año 2019 tuvimos 6 pacientes que ingresaron a UCI con sospecha de tosferina. En ellos, en 2 se corroboró, se identificó tosferina y en 4 quedó como síndrome coqueluchoide. Llama la atención también la edad de los pacientes, 1 a 3 meses, tanto hombres como mujeres, hasta 4 y 5 meses que se presentaron en la edad corta, que generalmente están asociados al pronóstico. Tuvimos en total 20 pacientes ingresados con sospecha de tosferina, en los cuales los que están en rojito se identificaron como tosferina. Vemos sus edades que oscilan entre un mes, incluso 29 días, hasta un máximo de 9 meses. Es el casito que vamos a presentar. La estancia hospitalaria de estos niños fue variable. Los que figuran con un día de estancia hospitalaria fueron niños que llegaron súper graves y que fallecieron. La estancia hospitalaria total en promedio fue de 24.2 días. Acá estamos señalando algunas complicaciones, aparte de la necesidad de ventilación mecánica, neumonía intrahospitalaria, infarto cerebral, sepsis intrahospitalaria, atelectasias, miocarditis, bronquiolitis, infecciones intrahospitalarias, PARS y encefalitis, shock séptico, insuficiencia respiratoria, y la mayoría tenía neumonía también. En otro cuadrito vamos a ver que hubo intervenciones con ventilación mecánica, vamos a ver la cantidad. Y lo que quiero señalar acá, por ejemplo, que también utilizamos en estos niños que ingresaron a monitoreo, utilizamos SINAF.
En algunos, solamente con SINAP, que tuvimos 5 casos que solamente salieron con SINAP, y otros que estaban menos graves, pero igual entraron a observación y necesitaron solamente cánula binasal y no necesitó de otro tipo de intervención, fueron 4. La mortalidad, asumiendo estos 2 casos entre todos los que hemos tenido, equivale a un 2%. El uso de dispositivos de oxigenación que utilizamos en los pacientes con sospecha de tosferina. Con SINAP tuvimos 13 pacientes, de los cuales 5 fue solamente puro SINAP, y la estancia, el uso de SINAP fue alrededor de 6.7 días. Ventilación mecánica de nuestros pacientes, utilizaron 8 pacientes, y la cantidad de días en promedio fue de 15.4 días. Y 6 pacientes utilizaron cánula binasal con una distancia de 4.1. Los 2 pacientes adicionales que se figuran acá fueron los que salieron de alguna de las 2 modalidades de intervención. Vamos también a presentar un pequeño caso clínico, que fue uno de los que se pudo recuperar. Se trata de una niña de 9 meses, de iniciales ALF, de fecha de nacimiento 2 de agosto del 2017, procedencia La Esperanza, un distrito aledaño a la ciudad de Trujillo. Su fecha de ingreso fue el 10 de mayo del 2018 a las 3 de la tarde. Su molestia principal, tos, respiración rápida. Su tiempo de enfermedad, 8 días. Tiempo de inicio, la forma de inicio insidioso y el curso fue progresivo. Refiere 10 días antes del ingreso, presenta rinorrea acuosa, estornudos esporádicos, fue evaluada por facultativo, prescribiendo instilaciones de cloruro de sodio y aspiración de secreciones. 6 días antes del ingreso persisten las molestias y se agrega tos seca, poco exigente y sensación febril. No fue cuantificada. 2 días antes de su ingreso, la madre nota de lactancia entrecortada, hay episodios de tos exigente, refiere que por la noche, mientras lactaba, tuvo episodio de tos exigente con pujido y cenosis perioral. Más tarde presentó 2 vómitos asociados a tos exigente. Y un día antes del ingreso, acude a la consulta externa, donde fue derivada a emergencia por haber presentado un episodio de tos con cianosis mientras lactaba. En emergencia fue evaluada y se encontraron estos signos vitales: temperatura 36.4, una frecuencia respiratoria de 52 por minuto y una frecuencia cardíaca de 164. Saturando 93 a 95% sin oxígeno adicional y se evidenciaba leve tiraje subcostal. Queda en observación, indicándole nebulizaciones con solución salina hipertónica. Luego de 12 horas de permanecer en observación, presenta desaturación descrita como 88-89% e incremento de tirajes. Evidenciaron un episodio de apnea y deciden hospitalizarlo con oxigenoterapia por cánula binasal e inician tratamiento con acitromicina, que se mantuvo por 5 días. También nebulizaciones con solución salina hipertónica. Funciones biológicas, había disminuido la lactancia y el sueño estaba alterado por la tos. En antecedentes que se pudieron rescatar de esta historia, prenatales, nacimiento, era la 4ª gestación de un embarazo controlado con 5 controles, refieren ito al 3er trimestre. En los natales, nacimiento a las 37 semanas por cesárea, sin problemas al nacer, con un peso de 2 kilos 980 gramos, una talla de 48.5 centímetros y un perímetro cefálico de 34 centímetros. Recibió vacunas BCG y HVP al siguiente día de nacer, y luego a los 2 meses recibió sus dosis correspondientes, pero luego ya no ha recibido las siguientes. Recibe lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 meses. Y en antecedentes familiares, el padre de 40 años refirió sano, la madre de 36 años, ama de casa, refiere signos de resfriado desde hacía una semana, y tenía una hermana de 15 años. Esta persona tenía tos de aproximadamente 3 semanas de evolución, pero que no había recibido tratamiento ni evaluación médica. Los otros hermanos referidos como sanos.
En el examen físico detallado, las funciones vitales, la temperatura 36,4, frecuencia respiratoria 58, la frecuencia cardíaca 164 por minuto, saturación de 94, con cánula venasal a 3 litros por minuto. Su peso, al momento de la llegada de emergencia, 7 kilos y medio, 68 centímetros, perímetro cefálico de 43 centímetros. En la apreciación general, regular estado general, eutrófico, hidratado, con cálula nasal y vía periférica. En la descripción de piel, pálida, normotérmica, llenado capilar menor de 2 segundos. En el aparato respiratorio, tiraje subcostal e intercostal, hay quejido inconstante, sibilantes, subcrepitantes en ambos campos pulmonares. En aparato cardiovascular, ruidos rítmicos, no soplos, pulsos palpables y con buena amplitud. El abdomen globuloso, distensión moderada, timpanismo aumentado, ruidos hidroaéreos presentes y no se describen visceromegalias. Neurológico, despierto pero irritable, moviliza las extremidades. Y con esto plantearon la hipótesis diagnóstica de una bronquiolitis por el cuadro obstructivo bronquial y por la evolución como una tosferina. ¿Cómo evolucionó este paciente? Permaneció 2 días en hospitalización con el manejo que se mencionó. Los episodios de tos intensa se hicieron más frecuentes, causando incluso cianosis en algunos episodios nocturnos. Esto, como veremos, ya es un criterio para ingresar a monitoreo más estrecho. El tercer día de estar en la hospitalización presentó un episodio de apnea y se tuvo que asistir con ventilación a presión positiva sin que se recupere un patrón respiratorio eficaz. Y por esto pasó a UCI, donde fue intubada y conectada a ventilación mecánica. Los parámetros iniciales cuando ingresó a UCI fue una presión límite en 22, un PEP en 10, una frecuencia respiratoria de 45 y el FIO2 que se estableció fue 90%. Con esto se logró estabilizar. Y bueno, durante la ventilación mecánica también se presentaban episodios de tos exigente a pesar de estar intubado y con sedación. Y esto generaba desacople a la ventilación y requirió mejorar o optimizar esta pseudoanalgesia. Luego de 4 días aparece fiebre, realizan análisis, se inician antibióticos, ceftriaxona, y se modifican algunos parámetros, como la presión límite en 20, el PEP en 9, frecuencia respiratoria en 40 y el FIO estaba en 60. Persiste febril y hay necesidad de parámetros altos teniendo que rotar antibióticos, amiropenem y vancomicina. Asimismo, se evidencian signos de deterioro hemodinámico, como el incremento de la frecuencia cardíaca, por encima de 180 latidos por minuto, al llenado capilar lento y presión arterial que estaba en límites inferiores. Esto motivó el uso de inotrópicos, dobutamina, furosemida, y también hubo necesidad de optimizar la hidratación haciendo una restricción hídrica. Posteriormente hay mejoría y luego de 11 días de estar en ventilación mecánica, hubo un evento donde ocurrió una extubación accidental. Ante esto, se dio el chance, como había disponibilidad del ventilador no invasivo, se dio chance con esta modalidad. Realmente hubo buena adaptación y luego de permanecer 5 días con esta modalidad de ventilación y con mejoría clínica, se decidió pasar a SYNAP, que también ya lo estábamos utilizando por ese tiempo. Y con esta permaneció 3 días con evolución favorable, saliendo de alta de la OSIP para completar su tratamiento en medicina pediátrica. Exámenes auxiliares que hemos logrado rescatar. Al ingreso había una leucocitosis, que es ya un signo de peligro, ¿no? 16.470 leucocitos con 4 bastones, 42 cementados y 52 linfocitos. El día 15, leucocitos 13.800, bajan los linfocitos, las plaquetas se mantienen normales, en 430.000 y 214.000 el control. El hematocrito no hubo mayores cambios. La proteína C reactiva se encontró en 57, o sea, los 4 días del ingreso. La glicemia estuvo en 92, una creatinina en 0.4.
El día 12, o sea, 2 días después de su ingreso, se obtuvo un resultado de CPK-MB de 70 unidades por litro. Y el día 14 recibimos el resultado de un PCR positivo para Bordetella pertussis. Otros exámenes que hemos tenido, que hemos podido rescatar, los electrolitos no tuvieron mayores cambios. La creatinina también, que estuvo en 0,4, bajó a 0,3. La glicemia tampoco estuvo baja en ningún momento. El PCR, proteína C reactiva, 57 el día 18. Para el día 26 estuvo en 39. La fosfatasa alcalina no tuvo alteraciones. Las enzimas hepáticas tuvieron un ligero incremento. Y la CPK-MB para el 30 de mayo, que más o menos ya estaba en vísperas de salir, estaba en 11, de lo que había estado en 70. No tuvimos ecocardiografía al ingreso, ni los días primeros, no hay disponibilidad del equipo en algunos momentos. Y tenemos una ecocardiografía del día 26 de mayo, ya cuando se encontraba en ventilación no invasiva, con una función biventricular conservada, y también se identificaba un derrame pericárdico laminar. La única radiografía que logré también recuperar de esta paciente es esta del día 10 del ingreso, donde, bueno, vemos hiperclaridad de ambos campos pulmonares y congestión perivascular, aplanamiento de los diafragmas, que, bueno, es compatible con una bronquiolitis, ¿no? La secuencia de la oxigenoterapia y la ventilación que tuvimos con la paciente, del 13 al 23 de mayo estuvo en ventilación mecánica, 11 días. Del 24 al 28 utilizó ventilación no invasiva por 5 días por el evento que hubo una extubación accidental. Y luego de mejoría ya se pasó a SINAP, que estuvo 3 días, y luego alta para continuar su tratamiento en medicina pediátrica. Acá están también algunos datos recuperados de los gases arteriales. Tenemos del ingreso, cuando ingresó a UCI. Tenemos los parámetros, una presión límite en 22, un PEP en 10, una frecuencia respiratoria en 45 y el FiO2 en 90. Con esto obtuvimos un pH en 7.29, con una PCO2 en 43.4, un PO2 en 210, el bicarbonato en 21.2 y una PAFI en 203. Luego tenemos un resultado del día 15, ya se están bajando un poquito los parámetros, la presión límite 18, la presión al final de la expiración 8, la frecuencia cardíaca en 40 y el FiO2 en 70. Todavía con tendencia a acidosis, el pH en 7.30, el PCO2 en 59.6, el PO2 en 117.5, el bicarbonato trepó a 30 y la PAFI en 167.85. Por estos días más o menos se identificó una neumonía que se catalogó como intrahospitalaria y no están registrados los parámetros en este resultado. Suele suceder cuando nos confiamos de que se registre adecuadamente. Y tuvimos, bueno, todavía el peso 2 alto, 56.2, pero menos de 60, un PO2 en 103, el bicarbonato 35, compensando, y una PAFI en 158. Y así se mantuvo con una necesidad de oxígeno 65%, el día 22, ya un día antes de que ocurra la extubación accidental, estaba con FiO2 en 60. Se pasó al BNI, más o menos con similares parámetros, y paulatinamente se fueron disminuyendo. Ya para el día 29, fue el último día que estuvo en ventilación no invasiva, se estaba utilizando una presión de 12, con 4 de PEP o de IPAP, 32 de frecuencia respiratoria y 30% de oxígeno, de FiO2. Como vemos, la PAFI mejoró.
y los días siguientes pasó con SINAF, con un FIO2 de 40, 2 días después estaba en 28 y con esta cantidad de FIO2 ya fue dado de alta del servicio y pasó a medicina pediátrica. Como parte final, las recomendaciones, como hemos visto, todos los pacientes han hecho cuadros llamativos con cierta gravedad, son menores de 4 meses. Hay que realizar una pesquisa precoz de los posibles casos e identificación de los factores de riesgo y los criterios de gravedad que pueden tener estos pacientes para ingresar a lo más estrecho. La tosferina grave es una presentación con altísima mortalidad, como hemos visto, sobre todo en los menores de 6 meses. Como estos pacientitos no tienen la oportunidad de estar vacunados, sobre todo los menores de 3 meses, quienes todavía podrían haber recibido una sola dosis de inmunización, se enfatiza que se promuevan políticas donde la gestante deba ser vacunada y se recomienda hacer la vacunación entre las 27 y 36 semanas. También la vacunación a los padres o cuidadores y a los contactos estrechos que pueden estar en la vivienda de este pequeño. Eso es lo que quería compartir. Si hay algunas preguntas, las puede responder gustoso. Y acá les muestro una imagen del hospital regional, quizás alguno de ustedes los conoce. El emblemático Huanchaco con su emblemático caballito de Totora, y una vista nocturna de nuestra hermosa Plaza de Armas de Trujillo. Gracias. Ok, doctor. Doctor, tengo algunas preguntas del auditorio, pero antes de formulárselas, lo voy a volver a presentar, porque al inicio parece que el audio no estuvo muy bien, ¿no? Así que voy a volver a presentar. El doctor Johnny Tolentino es médico asistente de la UCI pediátrica del Hospital Regional Docente de Trujillo. Esta unidad de terapia intensiva ya tiene 12 años de funcionamiento. Y bueno, La Libertad es una de las regiones que presenta más alto caso de pacientes con tosferina, dado por ello la importancia del tema y la presentación. ¿Le paso a formular las preguntas, doctor? Usted mencionó... Ojalá las pueda absorber. Obvio que sí. Usted mencionó que han tenido varios pacientes que ingresaron a UCI pediátrica. De los pacientes que han ingresado a UCI pediátrica, ¿qué complicaciones han presentado su ingreso, ¿no? Durante su evolución? Aparte de las que ya mencionó en el caso de la pacientita. Bueno, sí, se ingresaron 20 pacientes con cierta sospecha de que podían cursar con mayor gravedad. 20 pacientes, de estos 20 pacientes se detectaron 8 con resultados positivos a tosferina, aunque hay limitaciones en el procesamiento de los análisis, pues estos son tomados y son trasladados a Lima, al Instituto Nacional de Salud, y luego de algunos días nos llegan las respuestas. Lo que recuerdo, la mayoría cursó con neumonías, también hubo problemas neurológicos, hemorragias, isquemias, el caso que hemos presentado que cursó con miocarditis, sepsis. Los 2 niños que fallecieron, llegó probablemente en uno de esos cuadros de tosferina grave, en uno de ellos se identificó la tosferina, en el otro no sé si logró tomarse la muestra o salió negativa, pero básicamente eso. La necesidad de oxígeno fue uno de los parámetros que más importaron para el ingreso de estos niños pequeños, como hemos visto. Son pequeñitos, menores de 4 meses, y la mayoría incluso en el primer mes. Entonces, aquellos que necesitaban oxígeno eran ingresados a la unidad de cuidados intensivos, básicamente para un monitoreo estrecho e identificación de algunas complicaciones. Ok, me mencionó también que han usado SINAF en el manejo de los pacientes. ¿Qué experiencia tiene usando cánula nasal de alto flujo en otros neonatantes con bordetella pertussis? ¿Han usado también? Sí, hemos utilizado uno en el caso que hemos presentado, al final ya de su periodo, de su evolución.
Y también hubieron casos en niños que ingresaban con necesidad de oxígeno, ingresaban con su mascarita Venturi. En ellos, ante la presencia del equipo que recién se estaba empezando a utilizar, optamos por utilizar la cánula binasal. En 5 de ellos ¿De alto utilizó flujo? solamente como intervención la cánula binasal. ¿De alto flujo? ¿Hola? La cánula nasal. La cánula de alto flujo, perdón, con buenos resultados. En 5 de ellos, solamente con la cánula de alto flujo, evolucionaron bien hasta su salida. O sea, la experiencia ha Usada de manera, sido satisfactoria, pero teniendo en usada de cuenta manera, que de los beneficios que causa en la vía respiratoria este tipo de intervención. claro, usada siempre de manera precoz, ¿no? La cánula nasal de alto flujo. Cierto, sí. Con las pautas, ¿no?, que se están establecidas, iniciar con un FIO2 de 50 a 60, 1 a 2 litros por kilo de peso para el flujo, y monitorizar la evolución, la buena respuesta o la mala respuesta. Doctor, la doctora Alicia Tirado está levantando la mano. Doctora Alicia, ¿la escuchamos? ¿Qué tal, Alicia? Buenas noches, doctor Valentino. Realmente un gusto escuchar una exposición que manifiesta la patología que vemos a diario en nuestros servicios de nuestro querido Hospital Regional Docente de Trujillo. Quisiera saber, en la data que tiene de los pacientes presentados, ¿cuántos de ellos han manifestado patología neurológica y cuáles han sido las manifestaciones neurológicas en este grupo de niños? Muy bien, en realidad en la data que se ha registrado no están completas. La mayoría de los pacientes con alteraciones neurológicas eran las convulsiones. En aquellos que tenían estas convulsiones había que hacerle su ecografía transfrontalar. Sin embargo, en la data que he logrado rescatar no se han consignado todos los datos, pero sí recuerdo que hubieron hemorragias, isquemias, y bueno, secuelas neurológicas posteriores. Sabemos que en este tipo de infecciones, bueno, las manifestaciones neurológicas podrían incluso en estos niños hacernos sospechar de una meningoencefalitis, incluso se podría hacer estudios de líquido cefalorraquídeo para hacer el diagnóstico diferencial, lógicamente. Y Por sabemos supuesto, que la las encefalitis encefalitis por tosferinas, Sin embargo, claro, son la mayoría de problemas neurológicos se deben a una lesión de tipo hipóxico isquémica, ¿no?, del cerebro. Estas se desarrollan pues generalmente a partir de que ocurre una congestión venosa intensa y en ocasiones pueden haber levotrombosis asociadas, ¿no? Generalmente estas anomalías son de tipo aguda debido a la mala perfusión y generalmente a una congestión venosa intensa. Secundaria a esta, el aumento de la presión intratorácica de nuestros pequeños. Y sabemos también que las convulsiones son las manifestaciones iniciales más frecuentes. En el servicio se han llegado a punzar, a hacer punciones lumbares a estos pequeños cuando hay sospecha probablemente de algún compromiso también a nivel infeccioso cerebral, o se los cubre para todo antes por las limitaciones que se pueda tener para realizar estudios de líquido cefalorraquídeo en el servicio. En general, los niños ingresan con un tratamiento ante la sospecha de tosferina con acitromicina. Y luego, si hay alguna intercurrencia infecciosa, se asocian los antibióticos
correspondientes a la casuística que tenemos. Sin embargo, que recuerden, estos pacientes no se hicieron, me parece, punciones lumbares. Lo que sí se hicieron fueron ecografías transfrontalares. Y también recordemos que la principal mecanismo fisiopatológico de la pertusis no es su invasividad, sino la secuencia de eventos que viene a través de sus toxinas y que están relacionados a lo que les decía, ¿no? Trombosis, una hemoconcentración, alteraciones en la microcirculación, básicamente, que puede estar a cualquier nivel, innegable al sistema nervioso central también. Ok, doctor. Ok, Sí, pues gracias. muchas gracias por su respuesta. No, un gusto, Alicia. Gracias por estar presente también. Doctor Johnny, tengo otra pregunta. En niños con tos ferina, que ya están hospitalizados en el piso de pediatría, ¿qué factores de riesgo debería tenerse en cuenta para anticiparse a una evolución tórpida de esta enfermedad? Ya, teniendo en cuenta en los niños pequeñitos menores de 3 meses, las crisis de cianosis, por ejemplo, por la presencia de apneas, que incluso la pacientita que hemos descrito de 9 meses tenía estos y no se dio mucha importancia. Cuando hay indicios también de una sobreinfección, también deberían estar ingresando a cuidado intensivo para un monitoreo estrecho. La presencia de taquicardia. Si hay leucocitosis, arriba de 30.000, también debe incluirse. Los niños que están con necesidad de oxígeno, también todos deberían ingresar para un monitoreo más estrecho. Sabemos que una vez que se instala esta entidad de la tosferina grave, prácticamente su evolución es ominosa, con mucha mortalidad. Otra pregunta. ¿Cuáles serían los principales objetivos del manejo de esta enfermedad en la UCI? Nuestras metas de manejo. Ya, claro, cuando un paciente llega en estas condiciones, como dijimos, ya una vez establecida esta entidad, el tratamiento es de sostén, o sea, hay que facilitar 3 puntos importantes. Optimizar su adecuada oxigenación por el mecanismo que se requiera. La ventilación mecánica es de uso precoz. Hay que asegurar una buena hemodinamia y también hay que procurar que las resistencias vasculares, sobre todo las pulmonares, estén correctas, estén mejoradas. Esas son la base del manejo de un paciente con tosferina grave. Ok, gracias. Bueno, sabemos de que la hipertensión pulmonar pues nos causa bastantes problemas, ¿no? En esta entidad. Dentro del manejo que se postula, ¿cuál es el valor del exsanguíneo transfusión, ¿no? Porque hay controversias al respecto, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto sobre el exsanguíneo transfusión? Sí, en una revisión que hizo don autor Tafarel, que ha revisado varios estudios, establecen que como la toxina pertúsica se encuentra en la circulación y la hiperleucocitosis, que es uno de los mecanismos que puede generar trombos, alteraciones en la microcirculación, el disminuir la presencia de estos elementos que finalmente estarían siendo deleterios para la circulación, a través de la exsanguinotransfusión o la plasmaféresis, entonces estaríamos liberando de esos factores y en el 2004 un investigador de apellido Romano utilizó este tipo de intervención con resultados satisfactorios. Y en unas guías de Argentina lo mencionan como una forma de hacer frente a estos cuadros graves de tosferina que cursan con hiperleucocitosis, sobre todo arriba de 50.000 leucocitos por milímetro cúbico.
realizar la sanguinotransfusión, porque no todos los lugares cuentan con leucoféresis, ¿verdad? El sanguinotransfusión es Claro, una la sanguinotransfusión está más a la mano. y es una opción, así es una opción. ¿Han tenido experiencia o han realizado sanguinotransfusión en algunos pacientes con esta patología? No, en la unidad no hemos tenido, No fue bueno, necesario. no ha sido necesario sanguinotransfusión. Y como les mencionaba, ¿no? Los pacientitos que fallecieron sí llegaron muy malitos y probablemente han estado días previos con cuadro de una tosferina grave de fatal evolución. Estuvieron un solo día y ese mismo día fallecieron. Ok, doctor, finalmente nos podría recalcar cuáles son los criterios de ingreso a UCI de este tipo de paciente. ¿No? ¿Cuándo ¿Lo ingresar podemos al paciente a UCI? enumerar? ¿Cuándo ingresar Ya, al pacientito a UCI? a UCI. Las crisis de cianosis o la presencia de apnea, signos de sobreinfección, que haya taquicardia, leucocitos arriba de 30.000, la edad menor de 3 meses y la necesidad de oxígeno suplementario, ya sea con cánula o con máscara simple. Esos pacientitos deberían ingresar para actuar precozmente con todo lo que se tenga a mano. Y para el monitoreo, ¿no? Para el monitoreo de vigilancia Claro, estrecha. claro, eso es lo que quiero significar al decir vigilancia estrecha. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Bueno, si no hay preguntas, le agradezco, doctor, su participación. También al auditorio agradecerle. Y finalmente, lo último, recalcar la importancia, ¿no? De una vigilancia cercana y estrecha de estos pacientitos, ¿no? Y anticiparnos a un desenlace fatal, ¿no? Y actuar antes de llegar a una falla respiratoria o una hipertensión pulmonar, que como sabemos es complicado de manejar una hipertensión pulmonar en estos pacientes, ¿no? Muy complicado. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, doctor, le agradezco su participación y a cada uno de los asistentes también, ¿no? Muchas gracias. Gracias, un gusto de poder haber participado y, bueno, recalcar también que promovamos la vacunación a las gestantes, que en nuestro medio está totalmente descuidado. Muchas gracias. No esperar solamente la presencia de los pacientitos. Gracias por la oportunidad de haber estado compartiendo esto con ustedes. Gracias, Cecilia, por la invitación y a todos los participantes. A usted. Gracias por su participación y gracias por acompañarnos esta noche a todos. Muchas gracias.